Claudio Fantini. Claudio, bienvenido, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Nicolás y Natalia. ¿Cómo ¿Cómo les va? estás? Buen Muy bien, muy mediodía. bien. Lo primero que hay que preguntarte, bueno, ¿cómo se analiza este resultado? La ventaja de Petro, que finalmente Hernández haya quedado en el segundo lugar, que el que apoyaba a Duque quedó en tercer lugar y fuera del balotaje, y también para dónde van a ir esos 5 millones de votos precisamente del que ha quedado tercero en la disputa, ¿no? Bueno, lo que está claro es que se ha derrumbado el bipartidismo tradicional, ¿no? El bipartidismo que hasta la década del 50 se había enfrentado, incluso violentamente, esa división entre los liberales y los conservadores que hizo empezar el siglo XX con la llamada Guerra de los Mil Días y que después, tras el asesinato del candidato liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948, abrió el paso a una nueva etapa de guerras que duró prácticamente hasta comenzado el siglo XXI. Esos dos partidos que se habían enfrentado tanto desde la década del 50 del siglo pasado conformaron un bipartidismo que los terminó convirtiendo en aliados. Detrás de Fico Gutiérrez, el candidato de la derecha, estaban los dos partidos tradicionales, los liberales y los conservadores, más otras fuerzas que son satélites de estos dos partidos, y está claro que el voto ha sido un terremoto que ha derrumbado a esas fuerzas políticas tradicionales. También se ha derrumbado el centro, que en este caso lo representaba fundamentalmente Sergio Fajardo, que quedó en un intrascendente 4% de los votos, casi nada, siendo un buen candidato Sergio Fajardo y representando el centro, mientras que Ingrid Betancourt, que también representa el centro, quedó prácticamente al borde de la extinción política, ¿no? Entonces ese es el rasgo fundamental. Han quedado la derecha y la izquierda, porque la dicotomía sigue siendo la misma. Yo personalmente no veo como outsider al exalcalde de Bucaramanga. Rodolfo Hernández está en política desde la década del 90, ha sido alcalde de Bucaramanga, ha hecho política en el departamento de Santander, del cual es la capital, esa ciudad, prácticamente en las últimas 2 décadas y media de forma ininterrumpida. Aunque a su fortuna la amasó como empresario, yo no lo veo exactamente como un outsider, tampoco lo es, por supuesto, Gustavo Petro, que es senador, que ha sido también alcalde nada menos que de la ciudad de Bogotá. Una vez hubo un verdadero outsider en Colombia, fue en la década del 90, cuando el matemático y filósofo y hasta entonces rector de la Universidad Nacional de Colombia, Antanas Mocus, salió del terreno académico y se sumergió en la política y llegó a ser 2 veces alcalde de Bogotá. Él verdaderamente era algo novedoso y estaba por fuera de la dicotomía izquierda-derecha. No es el caso de la segunda vuelta que van a disputar Petro y Hernández. Hernández representa la derecha, Petro representa la izquierda, la dicotomía sigue siendo la misma, eso no ha cambiado. Fantini, una pregunta, porque vemos la descripción de estos dos candidatos son bastante opuestos. ¿Qué se puede esperar el 19 de junio en la segunda vuelta? Bueno, Natalia, no ha quedado la posibilidad de asegurar un resultado. Tradicionalmente en Colombia, quien gana por más de 10 puntos de ventaja sobre su inmediato seguidor, ha ganado la presidencia en el balotaje. Desde el punto de vista de los 10 puntos de diferencia que le sacó Petro a Rodolfo Hernández, el ganador del balotaje va a ser Gustavo Petro. Pero hay otro ángulo de observación de este resultado, y ese otro ángulo nos muestra que la derecha, los votos hacia la derecha superan el 50%. Si vemos entre derecha e izquierda,
tenemos que sumar el 28% que sacó Rodolfo Hernández con el 23% que sacó Fico Gutiérrez, el candidato de las fuerzas tradicionales que desde hace tiempo son una suerte de alianza situada en la derecha del arco político colombiano. Por lo tanto, si en el balotaje se llegaran a sumar en bloque los votos que en esta primera vuelta fueron a Federico Fico Gutiérrez, al exalcalde de Bucaramanga, entonces el triunfo va a ser de la derecha porque sacó más del 50% en esta elección, nada más que se dividió entre muchos candidatos. Yo creo, Natalia, que el resultado del 19 de junio, que es cuando se realizará el balotaje, es una incógnita. Por un lado está el hecho de que ha logrado un triunfo muy contundente, alcanzó e incluso superó por algunas décimas el 40% de los votos y sacó una distancia de casi 12 puntos sobre su inmediato seguidor, que es Rodolfo Hernández. Desde ese punto de vista, prácticamente tendría la presidencia ya conquistada Gustavo Petro. Pero habrá que ver qué pasa con los votos de la derecha, habrá que ver si se unifican en la segunda vuelta. Si bien el M19, el ex M19, lo que fue aquella guerrilla que empezó en la década del 70, cuando se frustró una elección y quedó gusto a fraude, cuando Misael Pastrana Borrero le ganó aparentemente con fraude al general Rojas Pinilla, bueno, eso hizo el surgir de una guerrilla nacionalista de izquierda, pero con banderas democráticas. No era una guerrilla marxista, el llamado Movimiento 19 de Abril, que se hizo célebre en el mundo cuando robó la espada de Bolívar, ¿no? Pero también protagonizó hechos muy sangrientos como la ocupación en 1985 del Palacio de Justicia, cuya recuperación implicó un asalto militar que dejó un centenar de muertos. Habrá que ver cómo procesa en esta votación esa historia del M19. De esa ex guerrilla surgieron grandes políticos, por ejemplo Víctor Navarro Wolf, que presidió la Asamblea Constituyente y fue gobernador del estado de Mariño, y fue un muy buen gobernador. Hay que decir también que Gustavo Petro, cuando cumplió funciones ejecutivas, lo hizo muy bien, fue alcalde de Bogotá, y en esta elección, cuando uno mira la votación en Bogotá, Petro logró el 50% de los votos, o sea, Bogotá lo está aprobando a Gustavo Petro. Todo está por verse, la moneda está en el aire, porque uno no puede dejar de mirar desde el ángulo de observación de la vieja dicotomía izquierda-derecha que ha quedado en pie en este caso, y no podemos dejar de ver que si se llegaran a unir los votos de la derecha, entonces a Petro este triunfo tan importante en la primera vuelta puede no servirle para conquistar la presidencia. Muy bien, Claudio. Queríamos hacerte una breve consulta con respecto a cómo se plantea la izquierda en Latinoamérica, porque la baja de popularidad también de Boric en Chile, ¿no? Sí, sí. Yo creo que lo que está pasando en Colombia genera una gran expectativa en la izquierda, pero la verdad es que no hay una sola izquierda, ¿no? Petro ha sido en los últimos años, de hecho, un hombre de la centro izquierda. El problema es que en determinado momento tuvo cercanías con Hugo Chávez y luego con su continuador, y esto es un punto que debilita su imagen, dado que Colombia es un vecino que sufre en gran medida la deriva autoritaria en la que cayó el chavismo residual y la quiebra, la bancarrota en ese país. Hay que ver si Petro termina siendo un nuevo Gabriel Boric, o sea, alguien que proviniendo de lo que se supone una izquierda ideológica, una izquierda dura, termina siendo un socialdemócrata. Hasta ahora el problema de Boric es que a él lo llevó un movimiento con
con aires revolucionarios, pero desde que entró en el Palacio de la Moneda, incluso yo digo desde que ocupó un escaño en el Congreso, Boric se situó en la centroizquierda. Boric hace tiempo que es un socialdemócrata, entonces termina no conformando ni a unos ni a otros, ¿no? Sigue siendo blanco de las embestidas de la derecha tradicional, mientras que un sector de importante de la izquierda que lo encumbró lo mira con ojos desilusionados. Bueno, esa es la encrucijada de todas las izquierdas en Latinoamérica, y no solo en Latinoamérica. Fue muy claro el caso en Grecia, cuando Alexis Tsipras, del partido Syriza, que significa izquierda precisamente, llegó al poder con un discurso muy duro, muy anti Fondo Monetario, muy anti eurozona, y luego se sacó a Varoufakis, que era su ministro de Hacienda, un hombre de la izquierda ideológica también, para emprender un camino hacia el centro. Hay una encrucijada que está siendo muy difícil de resolver para las izquierdas del mundo, y lo estamos viendo aquí en Latinoamérica, Natalia. Muchísimas gracias, Fantine, por este análisis. Que pases Un gusto. bien. Hasta siempre. Bueno, vamos a ir ahora a hablar de lo que está ocurriendo con el conflicto bélico.